Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? Muy buenas, ya vuelvo aquí una semana más, pero hoy vuelvo con una entrevista muy especial. Muy especial porque hoy entrevisto a un amigo, alguien a quien quiero, alguien a quien respeto como persona y como viajero. Alguien que siento casi como un hermano y del que he aprendido muchas más cosas de la vida y de cómo enfrentarnos a ellas de lo que él se imagina. Él además es oyente habitual de este podcast y mecenas, por cierto, por lo cual estoy súper agradecido y ya le imagino escuchando esto ahí como medio ruborizado y pensando, pero qué exagerado es este Pablo. Espero que también muchos de vosotros encontréis en su forma de viajar algo cautivador, pero no solo eso, sino también en su forma de expresarse, tranquila, meditada, no sé, que denota como una satisfacción con la vida que ha elegido vivir. Ojalá lleguéis al final de esta entrevista más larga de lo habitual, ya os aviso, y os guste, porque para mí ha sido uno de los podcasts que más me ha gustado hacer. Además, con Iciar a mi lado, lo que siempre pues lo enriquece, claro. Estoy súper agradecido a César Martel, quien además es una de esas personas que viaja en silencio, sin hacer ruido mediático, sin compartir más de lo esencial en las redes sociales o en su blog, sin pretensiones. Pues estoy muy agradecido, decía, por haber accedido a compartir tantos años de viaje, tantas anécdotas y tantas vivencias como las que escucharéis. Así que este episodio 75, que como ya os digo es muy especial para mí, se acompaña de otro especial para socios y mecenas en exclusiva, sobre esa travesía que hizo de varios días por el Amazonas en un kayak destartalado que consiguió que le alquilaran en un lugar turístico y ahí se fue con la tienda de campaña y bueno, a buscar un poco la aventura emulando la gran aventura de Román Morales, que es uno de los viajeros que más nos ha cautivado a los tres que estábamos allí presentes con sus aventuras por América. Antes de empezar, solo me gustaría dar las gracias nuevamente a Web Empresa por el apoyo a este podcast. Ya conocéis a esta empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viajes y tiendas online que muchos viajeros utilizamos. Y una de las cosas que me gusta es que apuesta por la formación de los clientes y han creado la Web Empresa University, que es una plataforma de cursos gratuitos para aprender 1001 cosas relacionadas con WordPress, que es algo que nos viene de perlas a los que tenemos blogs de viajes o tiendas online, como es nuestro caso. Si tienes tu web o blog de viajes en otro alojamiento y estás pensando en cambiarte, además puedes aprovechar que ofrecen un descuento del 25% al contratar cualquiera de sus proyectos a los oyentes de Un Gran Viaje. Escribe el código Un Gran Viaje todo junto al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y nada más, espero que disfrutéis mucho de este podcast. Yo creo que destila admiración mutua y mucho cariño y sobre todo que hay unas historiazas viajeras de alguien que no os lo hubierais imaginado porque no le conocéis, increíbles. Así que al final, si os apetece dejar una reseña o un comentario o compartirlo para dar a conocer la historia de este tinerfeño tan especial, yo os lo agradeceré un montón. Venga, os dejo con la entrevista. Hola César, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, muy encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, además hoy tenemos aquí a Iciar Marcotegui, ni más ni menos. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado a tu programa. Bueno, muchas gracias y porque hoy además te hace especial ilusión. Hoy me hace mucha ilusión porque me encanta estar aquí con César, que nos conocimos en 2015, me parece que fue. Sí. Cuando vinimos Pablo y yo a visitar Canarias en bicicleta y César fue nuestro aterrizaje en Lanzarote y en las Islas Canarias y nos acogió en su casa y nos trató a cuerpo de rey y nos dio el mejor consejo que nos han dado nunca como ciclistas, que fue
Pero ¿habéis mirado por dónde sopla el viento? Sí, sí, en Fuerteventura y Lanzarote eso es muy importante. Bueno, y en cualquier lado ya, pero luego ya lo vamos aplicando. Y éramos muy novatos y sí, desde entonces lo miramos. Nada, y para mí fue una maravilla tenerles a ustedes en mi casa y al final, pues mira, pues una amistad que se forjó en ese momento y que sigue por ahora, o sea que genial. Bueno, Además, además, ahora que llevamos un par de mesecitos en Tenerife, hemos tenido la oportunidad de vernos más y de hacer alguna excursioncita. Nos ha enseñado, bueno, muchos lugares de la isla, ¿no? Nos hemos hecho algunas excursiones. Un placer para mí, sí. bueno, además compartimos esa pasión viajera y para mí también es un gusto poder estar aquí charlando contigo. Y la verdad es que hemos hablado muchas veces de anécdotas, vivencias, problemillas que has tenido, pero igual nunca te he preguntado, César, ¿tú por qué viajas? ¿Qué es lo que te motiva de estar en ruta, de moverte por el mundo? Porque es que llevas los últimos años, y ahora iremos hablando poco a poco de todo esto, viajando sin parar. ¿Qué recibes ahí? A ver, yo empecé a viajar muy tarde, empecé a viajar con 33 años, que eso yo conozco viajeros que con 22 años ya han conocido toda Europa y una cosa que a mí me admira tremendamente. Yo empecé muy tarde, tenía un poco de ilusión, pero no era una cosa que yo pensaba, que quiero dedicarme a viajar, para nada. Pero bueno, poco a poco me fue llevando a esto. Lo que hoy en día me aporta el viajar, en principio es sobre todo aprender. Cuando viajo estoy aprendiendo constantemente. Aprendo sobre todo de la gente, no tanto de los países, de la geografía, de los animales que veo, que todo eso es maravilloso y me encanta, pero sobre todo de la gente, ¿no? Tengo, bueno, pues como todos los viajeros, ¿no? Tengo anécdotas de gente con los que me he quedado, gente con los que he colaborado pues en un trabajo voluntario, gente con la que he coincidido en un viaje y he estado viajando con ellos durante una temporada. Totalmente gente diversa, gente que te aporta muchísimo en tu vida, y para mí es eso, para mí es aprender, es curiosidad. Y la curiosidad es juventud. O sea, la juventud es como una decisión. Tú puedes tener la edad que sea y tú puedes quedarte en casa viendo la tele, viendo la vida de otros, o decidir vivir la tuya. Y esa juventud me la da viajar. O sea, es que yo no concibo quedarme en casa, pues eso, pues viendo la tele. Eso me parece perder la vida, perder la juventud por lo menos. ¿Y qué más? Pues me permite evaluar lo que me hace falta, porque generalmente nosotros tenemos en nuestra vida normal, tenemos una casa llena de trastos, llena de cosas que creemos que son necesarias y realmente son unas necesidades ficticias que no son necesarias, y cuando viajas tienes que decidir, tienes que coger cuántas camisas me hace falta, no sé, qué me hace falta en realidad, porque va a ir en la mochila, lo vas a llevar cargando, va a ir en las alforjas de la bicicleta, y tienes efectivamente que buscar lo que se necesita, y eso es una enseñanza importante. Y de hecho alguna vez que he vuelto a mi casa, he llegado a mi casa, he abierto los armarios y he dicho, pero qué barbaridad de cosas hay aquí que no necesito. Yo creo que esto nos ha pasado a casi todos los viajeros que hemos estado muchos meses ahí con una mochilita o unas alforjas. Sí, es una gran enseñanza. Sí. Para mí es una de las grandes enseñanzas de viajar, es saber lo que te hace falta en la vida. Oye, hablas de salir, sobre todo de la gente y las culturas que vas conociendo. ¿Cuáles te han impactado más? Porque has viajado por Asia, por Europa, por África, por América, no sé si por Oceanía también, o sea... Es el viaje que tengo ahí como en el futuro, cuando toda esta pandemia termine, quiero ir a Nueva Zelanda, pero por ahora no, pero sí que por el resto de los sitios. A ver, como a mí lo que me interesa son las culturas, sobre todo conocer culturas nuevas, pues una cosa muy curiosa es que yo prácticamente por Europa no he viajado, o sea, yo de Europa soy un ignorante absoluto, o sea, y claro, porque eso me interesa más ir a yo qué sé, pues al Amazonas y conocer cómo vive ahí la gente en el Amazonas, que ir a, yo qué sé, que ir a París y ver la Torre Eiffel, que me encanta, que es algo maravilloso. Pero
es mi misma cultura, es como que estoy viajando a media, pero cuando vas al Amazonas, cuando vas a Kirguistán, cuando vas a, no sé, a Zimbabue, ahí lo que conoces son cosas que para mí es lo nuevo y es lo que realmente busco. O sea, no busco, pues yo qué sé, pues el Big Ben, pues muy bonito, sí, pero en España también tenemos cosas así muy bonitas, pero no cambias de cultura. Y para mí eso es lo principal, el conocer nuevas culturas, es lo que me enriquece a mí. ¿Y hubo alguna chispa o algo que motivara que salieras y quisieras salir a ver el mundo? Porque hay mucha gente que no tiene... Tú has empezado a viajar muy tarde, decías, y hay mucha gente que directamente no ha empezado a viajar. ¿No le llama la atención esto que dices? ¿En tu caso hubo algo que... ¡pap! No fue tanto una chispa, fue casualidades, fue paso a paso. O sea, yo como que me fui... Los viajes vinieron a mí poco a poco. Por ejemplo, ¿por qué viajé yo la primera vez con 33 años? Pues justo había terminado una oposición y estaba fundido. Después de haber estado un año estudiando, pero muchísimo, me hacía falta desconectarme. Entonces, pues nada, me quise ir, pues aquí de Canarias, pues lo más cercano, no tenía dinero para nada, me había quedado sin dinero. Y lo más fácil era el Madeira. Entonces, yo en ese momento, por ejemplo, o sea, no es que estaba pensando en ser un viajero ni nada, o sea, mi cerebro estaba totalmente quemado, necesitaba irme, no iba a esperar por nadie y me fui yo solo a Madeira, una semanita. Pero yo no pensé, no voy a viajar solo, me voy a aburrir, no me voy a aburrir, o sea, todo eso no me lo planteé. Voy a iniciar una vida viajera, no, o sea, necesitaba viajar, cogí un billete, me fui a Madeira una semana diciendo que me da igual que aburrirme o no. Después en esa semana fue, por supuesto, maravilloso, conocí a gente, me lo pasé de maravilla y de repente, por ejemplo, ese miedo que mucha gente tiene de no, viajar solo va a ser aburrido, yo ni me lo planteé, yo simplemente fui y cuando volví dije, pues esto pues me lo he pasado de miedo. Y claro, eso fue un gran miedo que ya se venció prácticamente solo. Y así han ido siguiendo. O sea, yo me he ido viendo cada vez en viajes más grandes, un poco por ese tipo de cosas, por casualidades. No ha sido una chispa de repente o... No, me lo he ido encontrando en mi vida. Y a partir de ahí, ¿cómo siguen tus viajes? O sea, ¿seguiste viajando solo o acompañado o cómo? Cuéntanos. Sí, a ver, en principio, pues bueno, pues por en mi entorno, pues el tipo de viajes que yo quería, pues no había mucho quórum para ese tipo de viajes, así que nada, que seguí viajando. Y el viajar solo pues ya no me daba ningún miedo, entonces bueno, pues seguí viajando. En principio pues quise ir a Cuba, que el primer viaje a Cuba me pareció maravilloso también desde un punto de vista cultural, me pareció algo extraordinario, todavía con Fidel allí plenamente. Después, por ejemplo, después de Cuba quise hacer el típico, yo soy profesor, entonces tenía las vacaciones y por ejemplo quise hacer el típico viaje, eso ya fue en el 2006, quise hacer el típico viaje por el sureste asiático y era, pues eso, en un mes vi Tailandia, Camboya, Vietnam y Laos. Toma ya. Claro, eso ahora mismo me parece un disparate. Asiático Express. Express, un mes, o sea, pero claro, en aquella época... Bueno, pues yo no era un viajero para nada, pero bueno, pues es lo que iba. Y poco a poco ya fui tomando más tiempo, hasta que ya empecé a viajar en bicicleta. También al principio yo como muy cauto siempre, ¿no? Mi primer viaje en bicicleta a Azores, que Azores fue en el 2008, y bueno, Azores es una maravilla. Azores es como Canarias, pero muy más verde y muy tranquilo. Y ahí ya empecé a descubrir el mundo de la bicicleta. Y después un amigo me comentó un libro que es de Álvaro Neil, de África con un par, y cuando me lo recomendó me dijo, ten cuidado porque este libro engancha. Y era verdad. Así que nada, ahí fue cuando ya dije, oye, que se puede viajar
que se puede viajar mucho más, que se puede tener unas experiencias maravillosas y bueno, y ahí ya me lancé después a Zambia. Después de Azores ya me fui también 1 mes y medio a Zambia y También en bicicleta. también con mi bicicleta, y ahí tuve una experiencia muy importante para mí, que fue que realmente descubrí qué significaba viajar en bici. O sea, a mí ese año en Zambia yo dije, la bici es diferente. Y fue por una cosa que me pasó en Zambia que fue para mí un punto de inflexión. Resulta que yo había estado por Zambia como 5 semanas o algo así. Y entonces tú parabas en alguna aldea y era maravilloso, la gente venía, te preguntaba de dónde vienes, ¿no? Tú le decías de Lusaka, ¿no? Y ellos se echaban las manos a la cabeza, Lusaka, pero si está lejísimo. Sí, pero bueno, poco a poco llega. ¿Y a dónde vas? A Chitapa, no me acuerdo. Bueno, y también te decían, pero si eso está ya en la frontera con Malawi, es un disparate. Bueno, pero yo voy poco a poco y tal. La gente te ofrecía agua, te ofrecían cosas de comer, te ofrecían incluso quedarte con ellos. Y era una cosa maravillosa. Pero casualmente, también siempre casualidades. Casualmente, cuando ya faltaban como 5 o 6 días, para yo volverme a España, regresé a Lusaka, a la capital, y dije, bueno, me faltan 5 días, ¿y ahora qué hago? Ya en bicicleta no me da tiempo de ir a ningún sitio, porque son 2 días de ida, 2 días de vuelta, no voy a ningún sitio. Entonces alquilé un coche, porque había una zona del país que no conocía todavía, alquilé el coche. Entonces yo alquilé el coche y me fui al sur del país. ¿Y qué pasa? Que cuando yo me paraba en un sitio y salía del coche, venía una persona y me decía, Mister, give me money. Y para mí eso me impactó, porque justo antes, las semanas anteriores, cuando yo paraba en bici, la gente venía, quería saber de dónde iba, querían ofrecerme agua, querían ofrecerme su solidaridad, y yo era alguien que yo les despertaba su interés, querían venir a conocerme porque venía en bici. Cuando yo venía en el coche, ellos decían, Mister, give me money. Y yo dije, no, yo no quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero la bici. Y para mí eso fue un punto de inflexión. O sea, yo dije, esto es lo que yo quiero, la bici. Y es verdad, o sea, tú puedes ir en otros medios de transporte. Por ejemplo, conocí a una persona en Sudamérica que venía en la Patagonia, que venía caminando de México, caminando, un británico. Pero tú lo veías y tú no sabías su historia, no te atraía. Pero cuando tú ves a una persona en bicicleta, la bicicleta es un imán para la gente. Y yo voy a conocer gente. Y la bicicleta es un imán. Entonces, yo no concibo otro medio de transporte que atraiga a tanta gente como la bicicleta. Y yo eso lo aprendí en Zambia ese año. Así que fue muy importante. Sin embargo, luego en otros viajes has utilizado otros medios de transporte, has ido de mochilero, has hecho autostop, has viajado en moto. Sin embargo, la bicicleta fue el transporte elegido para irte a recorrer América en lo que fue tu primer gran viaje. Fue en 2014, si no tengo mal entendido. Cierto. ¿Y qué recorrido hiciste a grandes rasgos y cuánto tiempo estuviste? A ver, eso es como todo. Fue algo que yo no planifiqué mucho, sino que me vino encima y pues yo lo cogí. A ver, la gente me preguntaba cuando yo llegué a Ushuaia, o sea, yo fui de Ushuaia, del sur, y acabé en Cusco. La gente me preguntaba cuando llegué a Ushuaia cuánto tiempo había estado planificando el viaje, cuánto tiempo había entrenado con la bicicleta y todo eso. Y yo les decía, mira, yo me acabo de separar, no he entrenado nada, estoy en el sur, así que tendré que ir para el norte. Hace 2 meses que no cojo la bicicleta, o sea, hace 2 meses que yo no me subo a la bicicleta, espero que esté completa. Claro, yo ya tenía la experiencia de Zambia, yo ya tenía las alforjas, todo el equipo, pero yo hacía 2 meses que no me había montado en la bicicleta. Y la cuestión, que eso lo aprendí el entrenamiento que te hace falta, ¿no? De hecho, yo cuando volví de Sudamérica, me acuerdo de quedar aquí con un amigo para ir a dar una vuelta en bicicleta. Y habían pasado ya 2 meses.
Y un amigo me dice, venga, vamos a dar una vuelta en bicicleta. Y yo le decía, mira, es que yo tengo condropatía en las 2 rodillas y yo sé que tú estás muy en forma, así que yo no sé si te seguiré. Y le decía yo a él. Y él me decía, venga, no seas humilde, no seas humilde. No, que no es humildad, que es que yo tengo condropatía en las 2 rodillas. No, pero si tú has ido por Sudamérica, eso es imposible. Y eso es una cosa muy curiosa. La gente asocia que si tú has hecho una larga distancia, estás fuerte como un campeón, como un Indurain. Y realmente eso es casi antinatura, que la naturaleza es al contrario. Si tú ves los animales que hacen migraciones, los animales que hacen migraciones no son el águila, es la cigüeña, no es el guepardo, es el elefante o el ñu, no es el tiburón, es la tortuga. Realmente el que hace grandes distancias no es el que más rápido, pero ni de casualidad. Es más, que desde un punto de vista natural es que es lo contrario. O sea, no te digo que los que hacemos grandes distancias en bicicleta somos los más lentorros de todos, ¿no? Pero eso de que si haces grandes distancias porque estás como un toro, no es pero ni remotamente necesario. Y de hecho hay grandes viajeros, y ya no te cuento casos excepcionales como el gran Albert Casal, que el tío tira por un montón de países en silla de ruedas. O sea, eso de que tienes que estar físicamente bien para hacer un gran viaje, es lo que yo creía. Y es lo que muchos creen, pero es totalmente equivocado. Es totalmente equivocado. Y ese fue mi primer gran viaje. Y una cosa curiosa que la verdad es que es algo que es bueno tener en cuenta. Para mí un gran viaje, yo ahí me di cuenta que era un gran viaje cuando salí del aeropuerto. O sea, para mí no es necesario estar 5 meses viajando para tú decir estoy en un gran viaje. O sea, yo cuando salí del aeropuerto de Ushuaia, yo dije estoy en un gran viaje. Y para mí lo que hace un gran viaje es no tener billete de vuelta. Cuando tú no sabes cuándo y de dónde vas a volver a casa, tú estás en un gran viaje. En el minuto 1. No hace falta que pasen los meses. Así que yo recomiendo a todos los que quieran hacer un gran viaje, por supuesto, si vas a estar 3 semanas, oye, compra la ida y vuelta que te sale más barata. Pero si vas a estar 2 meses, 3 meses, no compres la vuelta. Aunque al final te cueste 100 euros más caro. Pero el dejar la puerta abierta para decir, no sé de dónde voy a volver, eso es algo importante en un gran viaje. Arrancas por Ushuaia y el viaje te lleva ¿hasta dónde? ¿Atravesando toda América del Sur hasta? Yo acabé, digamos, pedaleando hasta el Salar de Uyuni y después ya me venía mal de tiempo porque yo tenía que regresar en agosto y ya fui cogiendo guaguas y tal, y al final llegué a Cusco. Pero ya la parte de Bolivia a Cusco ya fue media pedaleando y media en guagua. ¿Y qué diferenció ese viaje de otros viajes anteriores? Aparte de esto de que no tenías billete de vuelta, ¿cómo te sentiste? Fue desde el minuto, desde el primer día. De hecho, el primer día ocurrió algo que fue muy importante en el viaje. O sea, aparte del susto cuando sales del aeropuerto y ves esa Ushuaia, las casitas de Ushuaia y ves el final de la cordillera, y para mí el final de la cordillera era como si fuera un lagarto que está tumbado, un lagarto gigantesco, y tú ves la cola final y tú eres una hormiguita que se va a subir a ese lagarto y para ti es un monstruo, para ti es algo inmenso y tú te vas a subir a él. Bueno, aparte de esa sensación, cuando yo salí de Tenerife para Ushuaia, resulta que los aviones, hubo un problema con los aviones y yo llegué un día más tarde. Entonces cuando yo llego, encima eran Navidades, yo llegué el 2 de enero y resulta que el hotel que yo había reservado, claro, Ushuaia estaba a reventar, estaba todo ocupado. Yo había reservado un hotel, pero cuando llego el 2 de enero me dicen, mira, tú tenías que haber llegado el 1 de enero, no llegaste y tu habitación la hemos alquilado a otra persona y ahora está todo lleno. Me fui a otro hotel, todo lleno. Me fui al cuarto hotel, todo lleno. Y entonces resulta que solo me quedaba la opción del camping, la pista del Indiano. Es un camping que está allí en Ushuaia
que yo no quería ir. Yo lo había visto, pero yo no quería ir porque me daba miedo directamente irme en Patagonia con la caseta de campaña, que ahí el frío, yo no quería. Pero la vida me empujó a ir a la pista del Indiano, a ese camping. Y eso fue... Yo siempre digo que yo viajo en parte porque tengo suerte, pero yo no creo mucho en la suerte, es tu actitud. O sea, para ser viajero tú tienes que crear tu suerte. Si tú te quedas sin tu hotel porque no te dan porque por lo que sea te quedas sin hotel, es la actitud tuya de decir, oh, qué mal, ahora qué hago, esto es una basura, esto tal, porque a mí no sé qué. O tú puedes decir, bueno, estoy en un nuevo escenario, ahora solo me queda la pista del Indiano, pues vamos a ver qué hay allí. Y allí resulta que había viajeros de largo recorrido, gente que venía desde Alaska, venían para abajo, gente que estaban subiendo en bicicleta, en autostop, en 4x4, gente que estaban esperando para coger un barco y meterse en un barco, pues yo que sé, de cocinero, lo que sea, y bajar abajo a la Antártida. Y entonces había un montón de gente que eran realmente aventureros. Y de repente yo estaba con ellos. Y claro, lo que yo pensaba, que yo es que ni había meditado lo que estaba haciendo. Yo estaba con mi separación, yo ni había meditado. De repente ves la historia de los demás y dices, ostras, que yo no soy un loco aislado. Hay muchos. y para mí ese fue el empujón definitivo. Yo ahí dije, oye, si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer. Y ese tipo de golpes de suerte siempre vas teniendo en el viaje, pero es la decisión tuya. O sea, cuando te pasa algo, se te pincha una rueda en el sitio peor del mundo, anocheciendo, y de repente tienes que acampar en mitad de un salar, que tú jamás hubieras acampado en mitad del salar, y de repente, oye, se te pinchó la rueda y acampas en mitad del salar. Y dices, oye, qué suerte tuve que se me pinchó la rueda, qué suerte tuve que el hotel me quitó la reserva y tuve que ir a la pista del Indiano. Entonces, para mí eso me pasó el primer día que yo llegué a Ushuaia, y yo creo que es algo importante. Es esa suerte que tenemos los viajeros, que nos la creamos nosotros. Y yo creo que fue importante. O sea, que tu viaje empieza en la Patagonia con este encuentro de otros viajeros, ¿no? Que te ayudaban a sentir que no eras tan raro. Sí. ¿Y cómo fue la Patagonia? ¿Qué más recuerdas? La Patagonia es algo maravilloso, montaña, glaciares, mar, es algo maravilloso, y sobre todo la calidad de la gente. Es como muy aislado y por tanto la gente te recibe con los brazos abiertos, te sientes 100% seguro, y tanto fue la seguridad que después de 2 meses más o menos por la Patagonia, llegué en un momento a un pueblo en Chile, en la carretera austral, y de repente pues llego como a las 10 de la noche cansado, y pregunto en el sitio donde acampé, que no era un camping, pero bueno, ahí como en una casa, pregunto, mira, ¿dónde puedo comer? Que estoy muy cansado. Y me dicen, sí, puedes ir vamos a poner, a Casa de Paca, que está ahí, es otra casa, una casa amarilla que está allí, puedes ir allí y esta señora pues te puede hacer de comer. Ah, pues vale. Nada, me voy caminando, toco en la casa, me sale una señora mayor y le digo, mira, perdón, ¿es usted la señora Paca? Sí, sí. Mire, que quería saber si me podían hacer de comer, Sí, sí, claro que sí, pasa mi niño, pasa. Y me sienta en el salón de su casa y ella se va a la cocina a comer. Y yo estaba en el salón de su casa, yo solito, como si fuera una tía mía, la abuela mía. Y entonces, en ese tiempo, ella me pone la televisión y yo empiezo a ver en la tele lo que había, que eran las noticias, y empiezo a ver que si a no sé quién la habían violado en tal sitio, que si había un secuestro en no sé dónde, que si hubo un tiroteo en no sé dónde. Me acuerdo perfectamente que a no sé quién le habían picado no sé cuántas abejas y estaba en coma. Y yo vi todo eso y yo dije, ese es el mundo. Porque yo llevo 2 meses donde todo el mundo es súper amable, donde la gente es súper bondadosa, donde todo el mundo es maravillosa, y de repente vengo aquí, veo la tele y parece que el que no es pederasta es asesino, y el que no es corrupto, y el que no es no sé cuánto. ¿Es eso el mundo verdadero? ¿O es el que nos hacen ver
es como si todos fuéramos un poco como fuéramos todos un poco Truman, ¿no? En el show de Truman, que nos intentan meter una información para decirte, no salgas, quédate en casa, todo es muy peligroso. Y yo estaba ahí en la casa de la tal señora Paca, con esa mujer cocinando para mí, viendo aquello, y yo me pregunté, ¿realmente el mundo es tan peligroso como nos hacen pensar? ¿O no es el mundo real y todos somos un poco Truman? Entonces para mí eso fue también algo que una chispa, como dijiste tú antes, Pablo, ¿no? Una chispa que de repente me hizo abrir los ojos y decir, oye, pues a lo mejor hay otro mundo, el real, no el de la tele. Para mí eso fue importante, sí. Sin embargo, y a pesar de que estuviste muchos meses viajando tranquilo y abriéndote al mundo y a todas esas oportunidades de hospitalidad que tuviste, más adelante en tu viaje tuviste un incidente que, bueno, que por tu buen ojo y saber identificarlo no acabó mal, pero si no me equivoco estuviste a punto de ser secuestrado. O sea, sí, eso suena hasta me asusto yo cuando tú lo dices. Muy buen rollo, pero hay veces que las cosas sí, totalmente se pueden torcer un poquillo. Pero... Totalmente. Mira, ahí como siempre, eso también es una anécdota curiosa. Mira, por un lado, a ver, ¿dónde está el peligro? En las ciudades. Todo el mundo dice, no, porque estás en la bicicleta, yo qué sé, estás acampando a 30 kilómetros del pueblo más cercano, no tienes miedo. Yo le tengo mucho respeto a las ciudades. Cuando yo estoy a 30 kilómetros del pueblo más cercano, mira, ahí no va a aparecer nadie detrás de una piedra a matarme, ni va a aparecer nada, pero en las ciudades sí. Y esto ocurrió en La Paz. Como siempre, en mi caso, pues mira, ahí sé que tuve un poco de suerte, porque casualmente cuando cogí una guagua nocturna para ir a La Paz, y me acababa de coger la guía, la Lonely Planet de Bolivia, y estaba leyendo de la ciudad de La Paz. Muchos viajeros no les gusta llevar guía, pero yo después de este incidente, yo le tengo una deuda moral a Lonely Planet, y para mí yo compro siempre la Lonely Planet porque le tengo una deuda moral. Yo estuve leyendo en la Lonely Planet que bueno, que había un peligro en La Paz, que era un tipo de secuestro express, que tampoco, a ver, que te cogían, te llevaban a un sitio y te decían, dame tu tarjeta de crédito y dame el número de la tarjeta de crédito, o si no, de aquí no sale. Al final, tarde o temprano, pues la mayor parte de la gente le acaba dando el número de la tarjeta, te despluman lo que pueden y ya está. Y o sea, que tampoco es que te vayan a matar, generalmente, pero bueno, vamos, sí, pero es una situación desagradable. Sí. Asusta. Bien, ¿y qué ocurrió? Que yo eso fue por la noche, porque yo no soy capaz de dormir en las guaguas, entonces por la mañana llego a La Paz, dejo la bicicleta, dejo mis cosas y me voy a dar una vuelta a las 10 de la mañana, por un sitio muy céntrico, no la calle principal de La Paz, sino la de atrás. Yo estaba, claro, venía de estar viajando con todo el buen rollo del mundo, y yo venía, digamos, con la coraza totalmente baja. Yo venía totalmente confiando en todo el mundo. Y de repente me pasó exactamente lo que había leído en la Lonely Planet. De repente estoy caminando y viene una chica, se me acerca con un mapa y me dice, mira, que yo soy chilena y quiero ir al museo, no sé qué, ¿tú sabes dónde es? Y le dije, mira, lo siento, acabo de llegar, yo no sé dónde es ese museo. Y entonces se viene caminando conmigo, los dos hablando un ratito, y de repente hay un señor vestido totalmente enchaquetado, o sea, todo muy bien vestido. Y entonces nos para y nos dice, mira, soy de la policía, estamos haciendo un control de los turistas, entonces por favor, denmelo, tengo que ver los pasaportes. Entonces la chica dice, ay, qué rollo, esto ya lo pasé yo en Cochabamba y ahora otra vez. Bueno, pero es rápido, me dijo ella. Claro, yo confiaba en todo el mundo, más en una turista, sabes que uno pues se informa de los turistas y confía. Pues nada, ella le enseña el pasaporte y yo se lo hubiera enseñado. Afortunadamente no lo tenía, andaba solo con una fotocopia del pasaporte. Se lo enseño
y me dicen, bueno, usted no puede estar sin pasaporte, igualmente con este pasaporte tenemos que ir a la extranjería o algo así a comprobar que el visado esté correcto. Y la turista otra vez me dice, ay, qué rollo, menos mal que bueno, al final es un ratito y después ya no tenemos que volver a pasar este trámite. Yo totalmente confiado, pues vale. Nada, el señor dice, bueno, como la comisaría está un poco lejos, pues vamos a ir en taxi. Entonces para un taxi, que era un taxi ilegal, ilegal. Pero bueno, allí en La Paz hay muchos taxis ilegales, entonces bueno, lo para. Y la turista llega y se mete, claro, pues una mujer turista se mete dentro, pues un poco, yo no voy a hacer menos, pues también me voy a meter dentro, y de repente me vino la sensación como un déjà vu. Yo dije, yo esto lo conozco, ¿sabes? Pero no sabía de qué. Yo dije, pero yo esto lo he vivido. Y dije, ostras, lo que leí. Había leído, pero lo mismo. O sea, es que en Lonely Planet solo faltaba mi nombre ahí. Es que era lo mismo. Y entonces me paré, di un paso para atrás y le dije al señor, mire, usted no va con uniforme, este taxi no es legal y yo no me voy a meter dentro. Él se dio cuenta que no había picado, pero vamos, no piqué por un pelo. Y él se dio cuenta, estábamos en una calle transitada, no intentó forzarme a meterme dentro del coche. Él se metió dentro, dijo, pues, pero tiene que ir a extranjería. Yo le dije, sí, ahora mismo voy. Cerró la puerta y se fueron los tres. Y claro, para mí, si no llega a ser porque yo leí la Lonely Planet, yo entro dentro y nada, hubiera sido una cosa muy impactante, sobre todo porque yo venía como del cielo, de confiar en todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Como siempre, yo encuentro una parte positiva muy importante, que es que en ese momento yo me asusté, o sea, yo dije, La Paz, esto aquí me van a matar. Y recordé a un viajero catalán que había encontrado en la isla de Pascua, que él se reía de mí, porque yo cuando viajaba con una bolsita en la isla de Pascua. Viajaba con una bolsita, pues por si me hacía falta una chaquetita, por si me hacía falta un paraguas, por si me hacía falta la cartera, la cámara de fotos, y él se reía de mí por eso. Claro, él era un mochilero que venía viajando desde México, había pasado Honduras, Nicaragua, todo mochileando, y casualmente lo encontré en la isla de Pascua. Y entonces yo ahí entendí por qué él se reía de mí. Por ir con la mochila. O sea, yo ahí entendí que la forma que él tenía de viajar era ir sin nada. Yo a eso, a partir de lo que me pasó en La Paz, yo a eso le llamo el modo robo. Yo cuando estoy, por ejemplo, a partir de ahí, cuando yo estoy en ciudades que no confío plenamente, yo pongo el modo robo. El modo robo es unos billetitos en un bolsillo, a lo mejor, sí, y muchas veces nada más. En algunos casos, a lo mejor un móvil escondido en otro bolsillo, pero que no lo saco para nada, ni cámara de fotos. ¿Por qué tienes que ir en una ciudad, yo que sé, Cali? ¿Por qué tienes que ir a hacerle la foto a este monumento en Cali? Te metes, o sea, yo me meto a ver, si quiero una foto, me meto en internet y la bajo. Y yo lo que hago es que veo el museo, la estatua, lo que sea, pero no voy con una cámara reflex porque quiero hacer mi foto de este museo. No, yo voy sin cámara en ciertas ciudades, sin cámara, sin bolso. Oye, si tengo frío, pues a lo mejor llevo una chaquetita anudada en la cintura, pero no voy con una mochila llamando la atención. Entonces, ese incidente en La Paz, que pudo ser muy, muy grave, para mí fue una gran lección. Y a partir de eso, como que me abrió la puerta para ir por otras ciudades tan peligrosas o más peligrosas, sin miedo, con confianza. Y fue gracias a eso que pasó en La Paz. Mira qué gracia. Bueno, nosotros, como ya sabes, somos los autores de un libro que se llama Cómo preparar un gran viaje. Sí. Y la verdad es que abogamos un poquito por preparar los viajes y parte de esa preparación creemos que es eso, leer un poquito de los lugares a los que vas, saber qué cultura te vas a encontrar, sí, qué timos te pueden esperar. En fin, que muchos viajeros también, bueno, pues optan por no preparar nada y bueno, me parece respetable, pero que no pasa nada y que viajas al final, yo creo, con más seguridad a veces si preparas un poquillo
pues eso, saber el terreno en el que te vas a meter sin tener que saber dónde vas a dormir, dónde vas a comer, o sea, sin planificar especialmente. Pero bueno, cada viajero es un mundo y bienvenido sea que estemos todos pululando por ahí. Y bueno, me gustaría cerrar un poquito este viaje. Fueron 8 meses al final, acabó en Cuzco. ¿Por qué te volviste? Porque tenía que trabajar en septiembre. Vale. Sí. Habías pedido una excedencia. Había una licencia, sí, había pedido una licencia, sí. Sí, y nada, tenía que volver y se acabó. ¿Y después qué pasó? ¿Te quedaste con ganas de más viaje? Sí, después qué pasó, pues pasó lo mismo que había pasado para lanzarme al mundo de las bicicletas, que fue leer el libro de Álvaro Neil. Pues esta vez lo que me tocó fue leer el libro de Román Morales de Caminos de Agua, donde él cruza en kayak desde Buenos Aires hasta arriba, hasta el Orinoco, hasta Venezuela. Entonces lo leí, tuve la suerte de por casualidad, lo vi en una charla que dio y vamos, me enamoró lo que había hecho. Compré su libro, lo leí y dije, esto yo tengo que probarlo. Así que nada, después de eso, el siguiente verano, pues cogí y me fui a Brasil, pero me fui al Amazonas. Me pasé 6 semanas en Brasil, de las cuales 5 fue en el Amazonas. Y nada, fue maravilloso estar por esos ríos y también un montón de anécdotas. Y yo lo que quería era pues emularlo muy poquito a Román, sí. Y entonces quería alquilar una piragua, pero nada, era imposible, no se podía alquilar una piragua decente no se podía, y comprarla para un mes era disparatadamente caro. Así que nada, al final tuve que olvidarme de esa idea y seguí yendo río abajo, dirección Belém, pero resulta que en un pueblo maravilloso que se llama Alter do Chão, había unas piraguas de juguetes que alquilaban para darte una vueltita por la playa. Y entonces yo dije, ¿por qué no? Hablé con el dueño, le dije, mira, ¿y si me alquilas la piragua, que quiero ir a un pueblo, no me acuerdo el nombre, que estaba a 200 kilómetros? Y el hombre, yo creo que dijo, mira, este está tan loco que, mira, llévatela y ya veremos. Y ya cuando vuelvas ya vemos los días que son y me paga. Y nada, la cogí, me fui. Y otra vez lo mismo, ¿no? Yo cuando empecé por el río, al principio encontraba unos pobladitos mínimos, y al principio, como estaban más cerca de Alter do Chão, pues era un poco como estaban más acostumbrados a los turistas. Pero cuando ya me fui alejando, ya era un privilegio llegar a pueblos donde realmente te miraban como diciendo, ¿qué hace este hombre aquí con esta piragua? Y te invitaban a comer, ¿sabes? Pero gente que vivía en Amazonas, pero, a ver, no son, por supuesto, estaban ya muy relacionados, no son los aborígenes ni nada de eso, pero bueno, pero vamos, son gente que vivía allí, que de repente te cogía y te invitaba a comer con ellos. Me acuerdo el último día que tenían una etapa súper grande, como de 30 kilómetros, que yo solía salir súper temprano, desde que había un poquito de luz. Yo ya estaba con la piragua, que eso era una maravilla, porque era las primeras luces y tú por el Iguapó, ¿no? Por el bosque inundado, muy lentamente, muy silenciosamente escuchando los animales, y tú, claro, los animales no te esperaban. Entonces de repente los sorprendías y salían volando o lo que sea, y eso era una maravilla. Y me acuerdo que yo iba a salir y el hombre me dijo, mira, mañana vengo y nos tomamos un café antes de que salga. Y yo le dije, pero es que voy a salir como a las, 5:30 de la mañana o algo así. Pues el hombre estaba a las 5 preparando su café al lado mío para invitarme a tomar un café conmigo, y después yo ya partí y él se despidió de mí. Yo creo que pensaba que no iba a llegar al otro lado. Y nada, eso para mí, por ejemplo, esas vivencias con esa gente autóctona es algo maravilloso, es un privilegio estar así, sí. César, si te parece, vamos a dejar esta experiencia entrar un poquito más en profundidad en este episodio extra que vamos a grabar para socios y mecenas, porque me gustaría hablarla un poquito más en profundidad, y es que el tiempo se nos escapa de las manos y quería avanzar un poquito más porque
a raíz de, bueno, de tu vuelta a las Canarias y esta pasión viajera cada vez más latente y más desarrollada, te planteas hacer otro nuevo gran viaje, viajar durante un año nuevamente con tu bicicleta y esta vez por África. Sí. Eso ya te lo tomaste como un reto más complicado o digamos que fue algo muy fácil de afrontar ya teniendo la experiencia de haber pedaleado por América. Bueno, pensaste que África, bueno, iba a ser un continente fácil y ya estabas muy rodado en las lides del viaje en bicicleta. A ver, cuando yo fui a hacer el primer viaje a Sudamérica, yo realmente quería viajar por África, pero simple y llanamente estaba, vamos, la idea solo estaba totalmente asustado de irme a África. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya me fui por Sudamérica, aprendí que las cosas se van solucionando solas. Entonces dije, oye, ahora sí que estoy preparado para ir a África, y fue cuando realmente fui a África, pero seguía con miedo. De hecho, por ejemplo, cuando fui a África es la primera vez que yo contraté un seguro de viaje. Yo antes nunca había, ni en el Amazonas, ni por Sudamérica, yo nunca había contratado un seguro de viaje, pero África me daba mucho respeto, pero para mí, a ver, yo digo, para mí hay algo muy importante, que es, yo prefiero ir y tener que volver porque es demasiado, que no quedarme con el qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Para mí eso es una carga demasiado pesada. Entonces yo tenía que intentarlo, tenía que ir a África y nada, me lancé a África. Pero ya tenías experiencia, ya habías ido a Zambia, ¿no? Sí, pero es un mes, fueron 6 semanas. Esto era ir de Nairobi hasta Ciudad del Cabo. Esto lo veía como mucho más... ¿Ese era tu planteamiento inicial, ir desde Nairobi hasta Ciudad del Cabo? Sí. O sea, esa era tu idea. ¿Y cómo fue? Nada, fue maravilloso. Y, por ejemplo, allí tuve la enorme suerte a los 2 días de empezar a pedalear. A ver, de todo el viaje lo más difícil fue salir de Nairobi vivo, porque eso es como estar jugando a la PlayStation y tú tienes una vida sola. Y bueno, pues nada, conseguí salir, y al segundo día resulta que yo estaba pedaleando por una carretera y de repente veo una persona pedaleando en sentido contrario, también con sus bicicletas, otro viajero como yo. Entonces nos paramos. Oye, tío, ¿a dónde vas? A Ciudad del Cabo. ¿Y tú? ¿Vas a Ciudad del Cabo también? Venga, pues vamos juntos. Y eso para mí es algo maravilloso. Eso es lo que yo llamo el modo viaje. El modo viaje es que si tú vas aquí en Tenerife, en tu tierra, y de repente llega alguien y se te para al lado y te dice, pues me voy contigo a donde sea. Tú le miras extrañado, ¿no? ¿Qué querrá, no? Me va a pedir dinero, me va a robar, me va a no sé qué. Pero cuando estás en modo viaje, llega alguien y te dice, venga, vamos a Ciudad del Cabo, venga, vamos. Y eso es algo maravilloso, que eso te lo da, es como tener la mente abierta, el corazón abierto para lo que venga por delante y decir que sí a las cosas. Y al final estuvimos un mes juntos, o sea, una persona que yo no conocía de nada, estuvimos un mes. En ese mes, salvo un día que yo me fui a remar por el Nilo, que para mí como canario que no tenemos ríos aquí, ¿no? Para mí remar estar un día en canoa por el Nilo, algo maravilloso, lo hice yo y él no. De resto estuvimos un mes en el que no nos separamos más de 200 metros, con alguien que era totalmente desconocido. Para mí eso es modo viaje. Y es como una sensación, es como, no sé, es como una sensación de bienestar, de confiar, de estar abierto, que para mí eso es maravilloso. Y ahí pasó una cosa curiosa, porque yo cuando, claro, yo para hacer un viaje tan largo, yo ahorré todo el año, ahorré un montón de dinero, ahorré dinero para ese viaje. ¿Y qué pasa? Que yo, cuando me fui a Lanzarote a vivir, yo alquilé mi casa en Santa Cruz, para después tener dinero para alquilar la casa en Lanzarote. Al final me fui de viaje y entonces el dinero de la casa en Santa Cruz ya entraba y no salía. ¿Y qué ocurre? Que yo empecé a viajar y de repente yo más o menos la media de gasto que yo tenía en África en bicicleta eran 300 euros al mes con todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo viajaba y ganaba dinero por el alquiler.
Y entonces, ¿sabes? A mí me entró algo, yo decía, aquí hay algo que no me han explicado. Porque a mí siempre me han explicado que tú para pasarlo bien tienes que trabajar, tener dinero. Y ahora no estoy trabajando, me está entrando dinero y lo estoy pasando, cada día es una aventura maravillosa. Y yo decía, a mí esto no me cuadra, a mí esto nunca me lo habían explicado, cómo se puede vivir así, disfrutando sin necesidad de trabajar. Y eso me pasó en África y fue como algo muy potente, el realmente preguntarme si lo que me habían inculcado toda mi vida era cierto, que necesitas trabajar. Bueno, yo tengo la suerte de que, oye, yo trabajé, yo hice mi carrera, yo hice mi oposición, yo ahorré, pagué mi casa, pero de repente podía viajar y era económicamente estable. Y nada, para mí eso fue algo que yo aprendí en África, ¿no? Y fue la primera vez que yo dije, oye, esto se puede prolongar en el tiempo, que antes ni se me había ocurrido. En la medida en que mantengas ahí el presupuesto de gasto bajo. Es que el quid de la cuestión es ese, y se puede, bueno, yo te aseguro que para mí pocas veces he sido tan feliz en mi vida como en ese viaje. Cada día era maravilloso y estaba gastando 300 euros al mes, que eso es nada. Y de este viaje, danos unas pinceladas, cuéntanos, no sé, los momentos estelares o las cosas que más recuerdas o que más pozo te han dejado, no sé. Se nota que Itziar es un amante de África, y una experta también. Ahí... Mira, a ver, otra cosa curiosa que pasó, resulta que bajando con este chico en bicicleta, atravesamos un parque nacional en Uganda, y atravesar un parque nacional en bicicleta es algo maravilloso. Bueno, al principio del parque, en un momento yo estaba haciendo fotos y de repente Alex me grita, César, un elefante, y me viro y había un elefante a 5 metros y yo en bicicleta con la cámara de fotos, y el elefante, por el grito de Alex, yo creo, se asustó, abrió las orejas. ¡Buah! Yo cuando veo el elefante ese delante mío abriendo las orejas, yo dije, se acabó. Pero no, cogió y se fue, afortunadamente. Después, un poco más adelante, hubo un búfalo que nos miraba encabritado. Bueno. Al final el búfalo, pudimos pasar por el búfalo, gracias a que pasaron unas motos y con el ruido le asustaron, y después pasamos nosotros. Después, un poco más adelante, fuimos a acampar en un pueblito que había, que nos dijeron, tengan cuidado porque por la noche salen los hipopótamos. Y nosotros cenamos súper rápido, pero se nos hizo de noche. Y cuando terminamos de cenar, echamos un vistazo a las calles del pueblo, a la calle que estaba justo detrás de la casa donde estábamos. Estaba todo el pueblo desierto. Y dijimos, bueno, si el pueblo se ha quedado desierto, vamos a la caseta, y por la noche escuchamos las pisadas, ¿no? Entonces, claro, la sensación... Bueno, y después cuando fuimos a salir, fue muy gracioso, cuando fuimos a salir del Parque Nacional, habían como 50 grados de calor. Y entonces dijimos, bueno, vamos a pasar a una zona que es la famosa zona de los leones... Los leones... Sí, los que se suben a los árboles. Exacto, los leones trepadores. Pero bueno, como íbamos a pasar justo al mediodía y había un calor infernal, dijimos, bueno, van a estar todos en los árboles, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que justo al día siguiente, que era cuando salíamos del parque, pues nos paramos nosotros a comer al mediodía, descansamos, había mucho calor, descansamos un rato. Cuando fuimos a arrancar, resulta que Alex tenía un pinchazo en su bicicleta, que nos costó reparar, tardamos mucho más. En ese tiempo, de repente aparecen unas nubes, se meten unas nubes, empieza a chispear, con lo cual la temperatura bajó un montón. Nada, tenemos ya todo arreglado, empezamos a salir y eran mucho más kilómetros de lo que pensamos. Total, que lo que pensábamos nosotros hacerlo al mediodía y con mucho calor, resultó que ya era por la tardecita, a las 6 de la tarde por ahí, con fresquito, un montón de animales alrededor, que veía, no sé, impalas, no sé qué pasando, y tú dices, en una de estas el que pasa es un león. Con lo cual yo estaba acojonado y claro, ibas en bici, con lo cual íbamos mirando a los dos lados diciendo, es que en cualquier sitio puede haber un león. Y claro, la emoción, no vimos ninguno, pero el hecho de que pueda haber era una emoción, era el corazón latiéndote fuerte durante, no sé, 30 kilómetros, una emoción enorme. Y bueno, eso fue un momento tremendo. Después de eso, como un mes después,
justo estaba entrando en Ruanda y había, bueno, al final de Uganda, y estaba lo de los gorilas, la famoso esto para ver los gorilas, y justo era mi cumpleaños. Entonces, claro, como económicamente yo había estado ahorrando más dinero, aunque me parecía disparatado gastarse 600 euros en una mañana, pero dije, oye, yo no sé si voy a volver aquí en la vida y es mi cumpleaños. Pues oye, estoy ahorrando dinero, pues venga, vamos a ver los gorilas. Entonces yo fui a ver los gorilas y es verdad, es impresionante ver los gorilas, esos animales con una mirada que te miran y tú dices, pero bueno, es que son humanos, realmente impresionante. Pero claro, ese corazón latiendo que había tenido yo cuando pasé el Parque Nacional en bicicleta, no lo tenía. Entonces para mí estuvo bien, pero no fue extraordinario. Y yo le pregunté a mis compañeros de grupito, ¿qué te ha parecido esto? Y todos estaban flipando, ¿no? Porque claro, son personas que habían estado, yo qué sé, en Alemania, habían venido una semana a Uganda, habían visto los gorilas y para ellos aquello era algo extraordinario. Pero para mí yo decía, pues mira, yo lo decía para mí mismo, ¿no? Pues yo he tenido una experiencia mucho más impactante para mí y fue gratis. Sí, sí. Entonces, claro, entonces también empiezas como a decir, oye, que hay veces que el dinero no lo da todo. Fíjate que yo, a los oyentes que estén escuchando esto, que hayan escuchado un programa anterior sobre decepciones viajeras, hablaba precisamente de los gorilas de montaña y en Uganda, en el parque de Windy, ¿no? Debiste ir Sí, tú Windy, también, sí. Efectivamente, Windy. Y cómo a mí me habían decepcionado, pero en mi caso diferente, porque yo iba con unas expectativas de que iban a pasar unas cosas allí, de que iba a haber jugando los gorilas, saltando, no sé qué, y te los encontraste en la naturaleza, tal cual estaban haciendo. Y en cambio, Itziar, para ti fue una experiencia súper conmovedora, ¿no? Sí, yo tampoco tenía muchas expectativas un poco los que tenías tú, ¿no? De lo que iba a pasar allí, no lo había anticipado y entonces lo que vino me pareció bien y lo disfruté y me gustó. Y sí que tuve esa sensación que decías tú, César, de mirar a los gorilas a los ojos y de alguna manera ver humanidad reflejada en ellos, ¿no? Sí. Pero qué curioso es eso de en qué momento del viaje estás. Claro. ¿Cómo te afecta la percepción de los lugares, de la cultura, de la gente, del entorno en el que estás? Sí, esto que estabas contando ahora, César, a mí me hace un poco pensar que cuanto más viajas y más cosas has visto y más experiencias has tenido y bueno, has estado más sujeto a a que te pasen cosas, también no te quita un poco la emoción y la sorpresa y no te quita un poco la ilusión por viajar. Sí, no, la ilusión no. La ilusión no. Pero la sorpresa sí. Yo estaba en algún otro sitio más adelante y sí que he estado con alguna otra persona y esa otra persona de repente ver una cascada. Claro, yo he tenido la enorme suerte de ver la cascada de Iguazú en Argentina, la Cataratas Victoria en Zambia y Zimbabue. Y yo he estado con alguna persona viendo una catarata chiquitita y yo mirarle la ilusión y decir, ya me gustaría a mí tener su ilusión, pero sí, verlo con pena, es decir, sí, y qué pena, envidia, ¿no? Sí, bueno, envidia igual no, pero pena, ¿no? Es decir, yo ya con esta catarata yo ya no doy saltos de alegría, pero después hay otras cosas porque después, por ejemplo, sigues conociendo gente y yo en los viajes sigo conociendo gente maravillosa que me han dado unas lecciones de vida tremendas. A lo mejor la catarata ya no me llama tanto la atención, pero la gente que conozco sigo teniendo la suerte de conocer gente extraordinaria y eso sí se mantiene. Y con respecto a lo de los gorilas, lo que a mí me queda claro, y vuelvo otra vez a lo de antes, yo me alegro de yo me gasté un dinero, no fue maravilloso, pero me alegro de haberlo hecho, porque prefiero llegar y decir, mira, no fue tan bueno, a quedarme con la duda de, y si hubiera ido, ¿cómo hubiera sido? No, vete, míralo, si fue bien, y si no, no, pero para mí quedarme con la duda es como un lastre que me llevo, y eso no me gusta. Bueno, llegas a Sudáfrica y ahí, según tus planes iniciales, era el final del viaje
Y según nos has ido contando, lo que fuiste rumiando, de repente dijiste, yo voy a seguir. Fue el principio de otra cosa, ¿no? Fue el principio otra manera de vivir. eso. Claro, todavía tenía tiempo, así que, bueno, en este caso me fui primero a Omán. En Omán en bicicleta fue como un descanso para mí y maravilloso. La gente omaní, la típica hospitalidad musulmana, algo maravilloso. Y después ya me fui a Irán. De Omán ya me fui a Irán y en Irán ya la hospitalidad extrema. Ya, bueno, es que hubo un momento en el que estaba por el desierto en bicicleta y llegué a un pueblito pequeño y un señor vino y me preguntó ahí en farsi, pero yo no sé cómo le entendí que estaba haciendo. Yo le dije que iba a comer, pero que estaba comiendo pan solo porque la tienda no había tienda. Yo estaba comiendo pan con atún o algo. Y el hombre se va. Al cabo de un rato viene otro hombre y me dice lo mismo, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo? ¿No? Comiendo pan con atún porque no hay más para comer. Y me dice, no, vente a mi casa. Y en ese momento viene el primer hombre en la pick-up que tenía con comida como para 5 personas. Y se ponen a discutir en farsi. Yo no me enteré de nada, pero yo entiendo que estaban discutiendo. Uno diciendo, oye, que yo he traído la comida. Y el otro diciendo, no, que me lo llevo a mi casa. Que me lo llevo a mi casa. Y yo mirando aquello diciendo, Dios mío, que están discutiendo por quién me da de comer. Y al final, el hombre que trajo la comida me dijo, no, vete con él, porque él te está ofreciendo la hospitalidad de su casa. Y me fui con él, con el otro hombre, y al final dormí con ellos y nada, una cosa. Irán, como siempre, maravilloso. En Irán también, por ejemplo, fue un sitio curioso, en un pueblo no muy pequeño, de unos, no sé, 20.000 habitantes más o menos. Conocí a un señor que me dijo que me iba a enseñar la ciudad, pero yo le decía que yo me iba a ir al día siguiente. Y me dijo, bueno, pues vente, te la enseño y después te vas. Entonces, al día siguiente, quedo con él en una mezquita, me lo encuentro y me dice, venga, vamos a ver la ciudad. Y le dije, bueno, ¿y la bici? No, déjala aquí. Entonces, claro, mi bicicleta con todo. Entonces yo saco claro, yo un poco al principio extrañado, pero claro, en Irán es que yo confiaba. Es el sitio donde yo creo que yo más he confiado y donde único he hecho esto, que fue llevarme la alforja delantera con mi pasaporte, mi dinero y todo eso. Me la llevé, dejé la bicicleta allí con todo, sin atarla, porque es que atarla es una tontería. Me fui con el señor, estuve como 2 horas dando una vuelta por el pueblo. Cuando volví, ahí estaba la bicicleta, totalmente nadie la había tocado. Le puse la alforja delantera y me fui. Yo eso no lo he hecho en ningún otro sitio. O sea, confiar tanto no lo he hecho en ningún otro sitio. Bueno, después de Irán, ¿cambia tu rumbo del viaje totalmente? Bueno, totalmente no, porque sigues por Asia, pero te vas hacia Nepal. Sí. ¿Abandonas allí la bicicleta? Digamos, cambias, trocas sí. la bicicleta por los transportes públicos, la mochila, sí. y viajas por Nepal, luego te vas a Tíbet, luego Asia Central, sí. pero en Tíbet yo creo que fue un país que te marcó bastante, o esa sí. la experiencia que tuviste allí. Sí, ¿Qué sucedió en aquel, permítame decirlo, en aquel terreno ocupado por China? ¿Qué sucedió Totalmente. allí? Bien, pues, a ver, sucedió que yo estaba en Nepal y ni se me había pasado por la cabeza Tíbet. Bueno, a ver, se me había pasado como a todo el mundo, como todos los viajeros, pero realmente no, era un destino muy, muy caro. Muy caro, pero claro, como yo había estado, digamos que casi ahorrando dinero durante todo el viaje, pues bueno, me surgió la posibilidad de ir a Tíbet, que había justo una peregrinación muy importante, que era una vez al año y era justo en esa época, y entonces, claro, ahí tienes que ir todo organizado, porque como está tomado por China, pues tienes que ir en un viaje organizado con tu guía, tus hoteles, todo organizado, o sea, lo contrario a lo que yo hago. Entonces, pues nada, salía como 2.500 euros o 3.000 euros, 18 días. Entonces a mí eso me parecía, claro, imagínate, de gastar 300 euros al mes a gastar 3.000 euros en 18 días, a mí me parece disparatado. Pero
como con los gorilas. Yo dije, oye, esto es una vez en la vida, vamos para allá, tengo el dinero, he estado ahorrando todo el viaje, así que tengo el dinero, venga, vamos a tener esta experiencia. Y me fui para allá y efectivamente, ¿no? Imagínate, hoteles de 4 y 5 estrellas del Tíbet, que no son como un hotel de 4 o 5 estrellas de Madrid, pero bueno, si lo comparas con mi mochila, con mi caseta, pues era un lujo extremo. Los paisajes maravillosos, había veces que estábamos con la guagua y al fondo se veía el Everest al lado del Lhotse, ¿sabes? Tú haciendo fotos a aquello y tú decías, bueno, después había otro 8000 por ahí, no me acuerdo, pero habían como, en un momento se veían como 4 o 5 8000, los monasterios extraordinarios, que yo era algo fantástico. Y la comida súper buena, siempre en buenos restaurantes. Pero yo por la noche, cuando yo llegaba a mi hotel, me daba mi ducha caliente maravillosa y me metía en mi super cama, yo notaba que había algo que a mí me faltaba. Había algo que a mí me faltaba. Una sensación como de, aquí me falta algo. Y lo que me faltaba era, me di cuenta que lo que me faltaba era la satisfacción. Porque cuando yo estaba en África, yo llegaba y ponía mi caseta en un sitio pequeñito, un sitio modesto. Yo ponía mi caseta, yo sentía la satisfacción de que yo había llegado allí por mí mismo, que yo había conseguido la comida, yo había pedaleado hasta allí, había conseguido el agua y yo me dormía con satisfacción. Y era una sensación como muy agradable, muy grata de decir, he llegado aquí por mí. Sin embargo, en el Tíbet, no, o sea, yo no había hecho nada, ¿vale? Había reunido el dinero, pero yo seguía la guía, o sea, yo estaba allí, no había sido mi decisión, yo no era por mí. Entonces, echaba de menos esa sensación en África, de esa satisfacción. Y para mí fue muy importante porque pude comprobar, mucha gente piensa que la gente que va en caseta de campaña, en bicicleta y tal, lo hacen porque no tienen dinero para ir en un hotel bueno. Pero yo justo, en cuestión de unos meses, estuve en caseta y estuve en un hotel de 4 y 5 estrellas. Y yo disfruté más viajando en caseta. Y entonces dije, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de dinero. Lo más barato a mí me llena más. Y claro, para mí eso fue una cosa importante porque siempre pensamos, no, hombre, si tú tienes dinero, pues viajarás con más lujo. No, ese lujo no me llena, a mí por lo menos. Claro, para mí eso fue una cosa importante. De hecho, yo ahí fue la primera vez que yo empecé a pensar, oye, ¿realmente necesito volver a trabajar? Si resulta que lo que a mí me gusta, yo ya tengo dinero para hacerlo. Porque tengo mis circunstancias es que tengo una entrada de dinero por mi casa que alquilo y ya tengo ese dinero. Entonces, ¿para qué voy a trabajar y voy a dejar de hacer esto que es lo que me llena? Y además, lo que me llena es hacerlo low cost, o sea, hacerlo de esa manera, acampando y sintiéndome que yo soy el que consigo, que gracias a mí he llegado a ese sitio, porque lo he caminado, porque lo he pedaleado. Entonces, claro, ahí fue la primera vez que yo realmente dije, oye, ¿realmente quiero volver a trabajar o quiero seguir con esta vida que para mí es maravillosa? Y ahí te jubilaste. Bueno, sí. De esta manera. Bueno, tuve el último empujón cuando yo volví en agosto. Estaba muy convencido de que en septiembre no sabía si iba a trabajar o no, pero cuando yo llegué, mi padre justo se le había reactivado un cáncer y yo dije, ni de coña, me voy yo ahora a Lanzarote a trabajar y dejo a mi padre aquí solo. Entonces yo ahí ya me cogí una excedencia y que lo mínimo son 2 años. Y bueno, al final mi padre se recuperó perfectamente, pero yo ya... ahí así que fue el punto de decir no, o sea, sigo viajando y cuidando a mi padre, pero sigo sin trabajar. ¿Y tu entorno qué ha dicho al respecto de que no quieras volver a trabajar? Con entorno digo amigos cercanos o familia, porque de repente te has convertido como a ojos de la sociedad en la que vivimos en un vago. Totalmente. ¿No? Totalmente. Como un outsider, alguien fuera del sistema, como que no quiere trabajar. Sí. Eso es muy importante. A todos nosotros, yo creo, en nuestra sociedad, nos han inculcado que tú vales
según tus ingresos. Y sin embargo, yo sin proponérmelo demasiado, yo aprendí que mi vida ahora vale mucho más cuando mis ingresos son muchos menos. Y para mí eso es una lección que no te lo enseñan en ningún sitio. En la escuela, en todo sitio, siempre te enseñan, oye, ¿quieres valer más? Pues ten más ingresos. Y mi vida, yo ahora la siento mucho más valiosa y la aprecio mucho más, e incluso me aprecio más yo. O sea, yo antes, digamos que, bueno, pues me dejaba llevar como un río que fluye y tú vas en ese río y bueno, pues terminas de estudiar, te pones a trabajar, te compras esto, te compras lo otro y ahora yo veo mi vida con satisfacción. Digo, oye, pues me bajé de ese río y cogí el rumbo que quiero. Entonces, aunque mis ingresos ahora son muy modestos, mi vida y por tanto yo me veo a mí mismo con un valor que antes no me veía, antes no encontraba ese valor en mi vida, en mí. Y eso también lo reflejo en los demás, o sea, soy capaz de estar más abierto, de acercarme más a los demás y como que tienes más amor hacia ti y amor hacia los demás. Es como un estado de la vida que para mí es más bonito y tiene un valor enorme, pese a que mis ingresos ahora son más bajos y para mucha gente es un desperdicio, mi carrera, mi oposición es un desperdicio. Y algún amigo me ha dicho, por favor César, no pierdas tu nivel de funcionariado, o sea, tú eres un funcionario, estás muy envidiado por mucha gente, te costó mucho conseguirlo, no lo pierdas. Pero yo me digo a mí mismo, mi vida ahora vale mucho y es eso lo que no quiero perder. César, yo no sé, todos estos años de viaje, a la vez que te han, digamos, o has aprendido o has sabido viajar con menos y vivir con menos, cada vez estás viviendo y viajando, yo creo, más lento. Que sí. Eso es algo que comentabas al principio de aquel viaje por el sudeste asiático, que habías estado un mes visitando, en un mes 4 países, y de repente el siguiente salto que das ya en esta nueva ya vida con la, digamos, excedencia en curso y ya con el convencimiento de que, bueno, lo que estás haciendo es lo que quieres hacer y disfrutando con ello, te vas a América Latina, América del Sur. Y recuerdo, si no recuerdo mal, que te pasas 6 meses en un único país. Sí. O sea, la antítesis de quién eras al principio, ¿no? Sí. Realmente viajando lento, disfrutando del entorno. ¿En qué ha cambiado el César, ¿no? A lo largo de estos años para estar 6 meses en Colombia? ¿O qué te daba Colombia que de repente pasas 6 meses ahí, pero luego habías estado 3 meses en Ecuador antes? O sea que igualmente sí. Ralentizaste mucho cómo viajabas y vives. Sí. A ver, mi idea original era, pues había llegado en bicicleta a Perú y decía, bueno, me falta Ecuador y Colombia, pero yo quería seguir hasta México. Entonces me fui esta vez de mochila, pensando ir de Ecuador a México. Al final estuve 3 meses en Ecuador, 6 meses en Colombia y ni siquiera pasé a Panamá. Pero ahí está, por eso es muy importante no tener billete de vuelta, porque tú no sabes qué va a ser de tu viaje, eso es lo bonito. Entonces, en Ecuador, claro, ¿qué ocurre? Yo ahora tengo que viajar barato. ¿Qué significa viajar barato? Coger un avión una vez y no coger otro avión hasta dentro de varios meses. Entonces yo cogí un avión y 9 meses después regresé a España. De resto me moví en guagua. En Ecuador hice varios voluntariados, que los voluntariados se supone que tú vas a ayudar, pero es mentira, tú vas a aprender. Tú vas a aprender porque estuve haciendo un voluntariado en una finca ecológica como en el borde del en el borde del Amazonas, fantástico, y después conseguí otro voluntariado para enseñar inglés dentro del Amazonas, era como 2 horas o 4 horas, no me acuerdo, en todo terreno, y después otras 2 o 4 horas en barcaza, y ahí me pasé 3 semanas. Entonces estar con esa gente, bueno, eso ya fue lo de aprender, pero en mayúsculas, ¿no? Estar con gente que vivían en el Amazonas y continuamente era su casa, ¿no? Y los árboles y todo eran su casa. O sea, ellos tenían sus casas de madera, pero vamos, que para ellos la naturaleza era su entorno, y fue mi entorno durante 3 semanas. Entonces eso es muy económico,
y aprendes mucho, mucho. Y después me fui a Colombia y allí también hice un voluntariado y también el voluntariado fue algo maravilloso, fue algo que realmente guardo en mi vida como algo para llevar conmigo, porque resulta que en Colombia, bueno, la gente colombiana es maravillosa, hay una campaña publicitaria en Colombia que dice el peligro es que no te quieras marchar o algo así es, y es verdad, en Colombia es uno de los sitios donde yo realmente he dicho, este es un sitio para vivir, y lo he dicho pocas veces. Bueno, de hecho lo he dicho en Colombia y en Canarias porque tengo casa, si no Canarias al ser Europa y tal, pues es un poco caro, pero bueno, en Colombia sí, Colombia es baratísimo, hay muchísima cultura en las ciudades como Medellín, que antes eran peligrosas, ahora son cultura por todos sitios, asequible a todo el mundo, una maravilla. Y me pasó una cosa muy curiosa en Colombia, que fue cuando llego a Colombia, cuando llego al voluntariado, veo que al señor una persona como muy, muy auténtica, era como una persona mayor, bueno, mayor, 60 años, 65 años, pero con un alma hippie, muy colaborador con todo el mundo lo conocía, le faltaba el dedo pulgar de la mano derecha, pero él manejaba muy bien los cubiertos y todo, y me llamó mucho la atención que cuando íbamos por la calle, la gente le paraba y le decía, él se llamaba Reinaldo, pero todo el mundo le llamaba Rey, y le decían, Rey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y él decía, muy bien, la verdad es que esto ha sido una experiencia muy importante, muy buena, estoy agradecido, ha sido como un volver a nacer y ha sido una bendición esto. ¿No? Y yo no tenía ni idea de por qué, a qué venía eso. Seguíamos caminando por otro sitio y otra persona venía otra vez. Rey, me he enterado, ¿cómo estás? No, muy bien. La verdad es que ha sido una gran experiencia y estoy contento. Y yo me decía, ¿qué demonios ha pasado, ¿no? Y al cabo de unos días o una semana me contó que había perdido el dedo hacía un mes. El dedo pulgar de la mano derecha. El que y él era diestro. Claro, la gran mayoría de las personas, si tú pierdes por un accidente el dedo pulgar de la mano derecha, estarían subiéndose por las paredes diciendo, porque a mí esto es injusto, qué mala suerte, estarían de mal humor, estarían echando peste. Y él realmente, porque él tuvo mucho tiempo para hablar conmigo, de hecho, él se solía marear con la sangre, pero dice que cuando se cortó el dedo, porque fue un accidente con una sierra, cuando se cortó el dedo, le entró, él era muy místico, muy, muy místico, y en el Amazonas hay un dios que no sé cómo se llama, pero él me lo dijo, hay un dios que es como como un dios del Amazonas, de la fuerza, y él dice que él sintió, cuando se le cortó el dedo, que él sintió que ese dios se le metió dentro. Entonces él se tapó el dedo, se tapó la herida, llamó a su mujer, le dijo, mira, ven porque ha habido un accidente. En ese momento estaban tocando unos chicos en la puerta porque iban a hacer una cosa, les dejó entrar y les dijo, mire, me acabo de perder el dedo, tenemos que buscarlo en el taller porque salió volando el dedo. Entonces él estuvo dirigiendo la búsqueda de su dedo en el taller y al final lo encontró él. De repente él dijo, tiene que estar allí. Fue a un sitio, cogió el dedo, se fueron al hospital y él dice, en todo momento yo sentí la fuerza de ese Dios. Y dice, a partir de ahí, él tuvo fue como volver a nacer. Tuvo que aprender de nuevo a coger los cubiertos, a coger las herramientas y él lo vio como un renacimiento con ese Dios, con esa fuerza de la naturaleza. Entonces para mí es el ejemplo más extremo de ver la botella llena o la botella medio llena o media vacía. Y para mí eso es como algo que no quiero olvidar. O sea, como cualquier circunstancia, eres tú quien decide si es una tragedia o es un volver a nacer y una oportunidad y algo milagroso. Y te juro, cuando él al principio encontraba a la gente y decía, esto es una maravilla, pero es que la gente lo miraba admirado, pero es que
Reinaldo era una persona admirable. Y, por ejemplo, ahí yo hice un voluntariado y me saqué esa lección de vida que espero que siempre me acompañe, porque sí, es tu decisión. O sea, cuando a ti te pasa algo, tú decides si es una tragedia o es una bendición. Y Reinaldo decidió que era una bendición, aunque parezca impensable. ¿Qué hacías ahí con Reinaldo? ¿En qué consistía el voluntariado? Mira, pues a ver, Reinaldo y otros 5 o 6 personas alrededor de su pueblo, pequeñito, en las montañas perdidas, había como una pequeña cordillera, pero chiquitita, eran como 4 o 5 montañas juntas. Pues entre los 5 o 6 personas de ese pueblo, de Zapatoca, sitio maravilloso, habían comprado todas esas montañas. Claro, comprar montañas en Colombia es algo más baratito que comprarlas en España. Entonces la habían comprado para devolverles esas montañas a la naturaleza. Querían que los animales volvieran, que las plantas autóctonas volvieran, y ellos estaban cuidando que eso ocurriera. O sea, no querían explotar las montañas, hacer plantaciones, no querían devolverle esas montañas a la naturaleza. Y tenían un plan con el gobierno para convertirlo en parque rural o reserva, no sé qué. Y es que ese era el ambiente de Zapatoca. Y después por los fines de semana, cuando volvíamos al pueblito, allí todo el mundo era artista, todo el mundo cantaba, pintaba, era un pueblo de artistas y para mí fue un privilegio estar allí. O sea, yo te digo, yo todos los voluntariados que he hecho, se supone que yo voy a ayudar, pero realmente la ayuda la recibo yo plenamente. Es un privilegio donde he estado ahí. Bueno, yo ya me he apuntado en el mapa a ver dónde está Zapatoca. ¿Y estos voluntariados que hacías, dónde los buscabas o cómo los encontrabas? A ver, muchos de ellos fue en Workaway, pero por ejemplo el que era en mitad del Amazonas perdido, ahí casi ahí no habían ordenadores, ni había nada. Nada, yo estaba en un pueblito en Ecuador, en el borde del Amazonas y haciendo otro voluntariado, y ahí contacté con una organización que era de los pueblos indígenas y contacté con ellos y les dije, mira, ¿hay algo que yo pueda ir a hacer allá? Y me dijeron, pues mira, justo puedes ir a enseñar inglés. Y bueno, eso fue un privilegio porque realmente los sitios donde ya tienen Workaway y todo eso son maravillosos, pero este era como más aislado todavía y las enseñanzas fueron muy importantes. Bueno, después de estas experiencias tan especiales en Ecuador y luego en Colombia, das un salto de 180 grados, te cruzas el medio mundo y te vas al sudeste asiático, donde sí, ya habías estado. Supongo que lo que intentaste es visitar otras zonas, otros países. Sí. ¿Qué ruta hiciste por allí? A ver, básicamente fue Indonesia, estuve bastante tiempo, varios meses, y después me fui a Filipinas. En Filipinas casualmente fui con una infección de oído, ya tenía el billete de avión y yo iba a ir a hacer buceo y lo típico, pero fui con una infección de oído y tuve la mala suerte de tener la infección de oído, con lo cual al final me tuve que ir al norte de Filipinas, donde no van casi turistas. Y eso se convirtió, como siempre, en buena suerte. Descubrí una parte como muy auténtica, muy de Filipinas, y fue una bendición al final conocer esa parte, que si no jamás hubiera ido. Y después, después me fui a Myanmar, que para mí era el centro del viaje, pero claro, fui con unas expectativas altísimas. Yo pensaba, todo el mundo dice que Myanmar es maravilloso y tal, y yo cuando fui, claro, ya Filipinas había sido extraordinario. Y yo pensé que Myanmar iba a ser mucho más extraordinario. ¿Qué pasa? Que las expectativas es el peor consejero cuando vas de viaje. Y cuando tú vas diciendo esto va a ser maravilloso, ahí a mí me pasó en Myanmar. O sea, me decepcionó un poco. Y Myanmar es maravilloso. Pero tuve ese fallo, tuve ese problema de ir con muchas expectativas. ¿Qué esperabas encontrar y que te chirrió ahí? Que no... Vale. A ver, Myanmar, si tú estás en Madrid y te vas a Myanmar es maravilloso. Pero si tú vienes de Filipinas
perdona, de Indonesia. En Indonesia puedes ir por todos sitios, alquilamos una moto, estuvimos recorriendo varias islas un poco totalmente libres, haciendo lo que nos daba la gana, mezclándonos con todo el mundo, con el inglés, que mucha gente hablaba inglés. Tenías una libertad para meterte en sitios donde era como muy auténtico. Cuando yo fui a Myanmar, allí pues las libertades, y mucho más ahora, que ahora es una barbaridad, pero las libertades incluso en ese momento están muy restringidas, tienes que ir como por ciertos cauces, coger ciertos transportes, no puedes salirte de aquí, no puedes salirte de allá, no puedes hablar mucho con los locales porque muchos no hablan inglés, y entonces me sentí un poco como que tenía que ir por ciertos sitios. Y claro, yo venía de la libertad de Indonesia, no de Bali, sino de otras islas, Sulawesi, Flores, donde me sentía mucho más libre. Y esa libertad de ir a conocer a una aldea remota o lo que sea, no la pude tener en Myanmar y la eché mucho de menos. Sí, al final no sé si te pasó a ti que eso hace que todo esté muy concentrado, ¿no? Todo el turismo en la carretera principal, se podría decir, ¿no? Todos al final... Sí, yo intenté salirme, pero no me fue fácil, no me fue nada fácil y es una pena porque la gente es maravillosa, bueno, y los pobres tienen una situación del gobierno terrible, y no estoy echando a la gente para atrás, ¿no? Hay que fomentar Myanmar, los pobres que tienen un gobierno, hay que ayudarles, pero para mí el fallo fue mío. Yo pensé que iba a ser maravilloso y no hay que pensar eso, hay que ir y ver lo que te encuentras, no tener expectativas. Bueno, yo tuve una sensación muy parecida ¿Sí? Lo que mencionas tú en Myanmar, también porque tenía unas expectativas de encontrarme algo, no sé si más virgen o más espectacular, y habiendo estado en otros países del sudeste asiático, me pareció que en comparación perdía, aunque está muy mal comparar, un lugar con otro, cada uno tiene su encanto y su aquel, pero a mí me pasó algo muy parecido. Y el oyente atento se habrá dado cuenta que cuando hablabas de Indonesia hablabas en plural. es verdad, es que te trajiste alguna buena cosa de este viaje por el sudeste asiático. Sí, la verdad es que bien, allí que conocí a la que es mi pareja y bien, otra viajera como yo. Sí, ahora, a partir de ahora, digamos, ya estás viajando en pareja o planeando futuros viajes en pareja, y de hecho ha cambiado no solo el lugar por el que viajas, porque por causa de la pandemia por ahora habéis viajado en pareja mucho por las Canarias, sino que ahora en una furgoneta también. Sí. Entonces, oye, has viajado en furgoneta, en bicicleta, luego en transportes públicos, como comentaba al principio, algo de autostop, no sé qué, y ahora en furgoneta. Sí. ¿Qué te aporta de viajar en furgoneta? ¿Te gusta? ¿Qué da el hecho de estar en una furgo? Vale, por ahora solo hemos viajado en furgoneta por Canarias y bueno, Canarias es muy fácil para viajar. En principio la libertad, es que tener libertad en los viajes, o sea, yo prefiero tener libertad que ver un monumento extraordinario donde te llevan a ese monumento, le sacas las fotos y no puedes hacer más. La furgoneta por ahora da mucha libertad, es mucho más económico de lo que parece, porque si tú ves el precio de algunas furgonetas camperizadas nuevas, te muere, te da un infarto. El otro día nos comentaba 60.000 65.000 euros, ¿no? Creo. Una Volkswagen la clásica, ¿no? Sí, la California. La California. Creo que sí, eso es lo que me pareció. Pero bueno, hay otras opciones mucho más económicas. Como la tuya. Hombre. Que costó 1.500, no, es que tal vez el oyente no lo sepa, pero 1.500 euros, ¿no? Te gastaste en una furgoneta. Sí, después otros 1.000 más o menos en poner la camita y todo eso. Y claro, lo mío es muy, muy básico, pero claro, no tiene baño, no está aislada térmicamente. Por ahora en Canarias nos da y nos sobra, pero bueno, no sé, en el futuro a lo mejor veremos que se nos queda chica, que no sé qué, pero por ahora estamos contentos. Y bueno, ¿y qué planes hay de futuro viajeros? Bueno, pues cruzando como todos los dedos para que podamos abrir las alas y
y por ahora, mientras tanto, pues ir para la península y para Europa en la furgo, y después nos atrae mucho Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿cómo? Pues no lo sé, no lo sé. Decíamos furgoneta, pero la bicicleta puede ser curiosa. Sí, no sabemos. Oye, y esto de viajar, después de tantos años viajando solo, ¿qué tal llevas lo de viajar en pareja? Bueno, pues Acompañado. sí, sí, sí. Pues como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, bueno, pues es otra viajera y bien, bien. O sea, vemos la vida del mismo modo, más o menos, ¿no? Y bien, la verdad es que contento, contento. Sí. Qué bien, si le vierais sonreír. César, el tiempo se... Bueno, contigo estaríamos horas. Ya lo intuía desde el principio de la conversación, porque eres además un viajero muy reflexivo, que le gusta, bueno, medir bien sus palabras y aportar mucho, ¿no? Mucho pensamiento a cada una de las anécdotas que hemos estado hablando. Muchas gracias. Pero seguramente alguno de los oyentes quiera saber un poquito más de ti, de tus viajes anteriores y de estos futuros. ¿Hay alguna manera de que te puedan, bueno, leer o conocer más? Sí, yo tengo un blog que lo empecé a hacer por la bicicleta y he seguido, que se llama andomundeando.blogspot.com, y bueno, pues son un poco mis reflexiones de cada país. No, no hay mucho, pero bueno, un poquito unas reflexiones de cada país. Bueno, pues este blog lo dejaré en los detalles, en la descripción de este podcast. Y bueno, no me queda más que daros las gracias a Itziar, que la tengo aquí a mi lado, por haber participado en este podcast. Y desde luego a César, que ha sido un placer poder hacerlo cara a cara, a 2 metros de distancia, eso sí, en Tenerife, en su casa prácticamente. Así que... Nada, muchas bueno, gracias a ustedes, he estado muy cómodo y he disfrutado del blog, del